Dios les bendiga, amados hermanos de la gran familia de Ebenezer Rey de Reyes en Santa Ana, El Salvador. Este día es un privilegio, junto con mi esposa Edith, poder llegar hasta sus hogares, sabiendo que cada día la venida del Señor Jesucristo está pronto. Amén. Y también cada día esta cuarentena, minuto a minuto, día tras día, pronto se nos va acercando de poder volver a estar en nuestra casa, en la gran casa Rey de Reyes que el Señor nos ha dado. Esta mañana para nosotros, junto con Pastor Edith, queremos hablar un tema muy precioso, en la cual yo le pido que ahí en su casa nos unamos en oración. Amén. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta mañana venimos delante de ti suplicándote, Señor, que tú vengas dándonos siempre esa palabra revelada, la cual tú nos das. Venimos pidiéndote, Señor, que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla los objetivos por los cuales tú la vas a enviar a cada hogar. Gracias, poderoso Dios, porque en medio de estas circunstancias tú nos permites, Señor, seguir predicando, seguir evangelizando, seguir llevando las buenas nuevas a cada persona, a cada hogar. Hoy te damos gracias. Gracias, amén y amén. Bueno, este día nosotros hemos estado analizando un tema muy precioso en la cual le hemos puesto la comida sobrenatural. El evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un evangelio sobrenatural. El evangelio que muchos no lo entienden. Algunos, cuando leen todo lo maravilloso sobrenatural que aconteció tanto con los grandes hombres de Dios como Noé, Moisés, Enoc, Elías, Eliseo, el famoso hermano Cheyo, todos estos hombres hicieron grandes prodigios, pero todo lo que hicieron, lo hicieron de una manera sobrenatural. Estábamos hoy allí compartiendo nuestros alimentos con Pastor Edith y ella me decía un ejemplo de algo sobrenatural que aconteció en el Nuevo Testamento. Y ella me decía, ¿te recordás de Felipe? Pero mejor que ella le explique un poco qué fue lo que pasó con Felipe. Bueno, como todos ya sabemos, ¿verdad? Creo yo que todos somos lectores de la palabra. Traerle a recordatorio eso sobrenatural que pasó con Felipe, y realmente fue algo hermoso porque él se trasladó hacia otro lugar para hablarle a el eunuco, ¿verdad? Era un hombre que iba a ofrecer sacrificio, ofrendas a Israel, y entonces le sale al encuentro Felipe, pero él se traslada y después de ahí también se vuelve de regreso de la misma manera. Así que creo yo que este tiempo final de la iglesia van a hacer cosas sobrenaturales. O sea, me ponía a imaginarme de que si viniera una hambruna, nosotros no tenemos que tener temor, porque yo me imagino que de los almacenes del cielo va a venir una comisión de ángeles a alimentarnos literalmente, hermano. Así es que tenemos que tener esa fe y esa confianza. Así es que creo yo que este es el tiempo de las cosas sobrenaturales para la iglesia del Señor en el mundo entero. Bueno, lo que Pastora Edith decía es algo que debemos de tener en nuestra mente, que en estos tiempos que estamos viviendo en medio de esta pandemia, y esto va a quedar, mientras el Señor Jesucristo no venga por la iglesia, esto va a quedar marcado para las futuras generaciones si el Señor no ha venido. Bueno, con todo nuestro corazón quisiéramos que el Señor ya viniera. Amén. No porque estemos pasando una vida mala aquí en la tierra, no. Dios se encarga, lo que explicaba Pastora, de una manera sobrenatural, siempre Dios nos bendice. Pero yo quiero entrar ya al tema. Y yo estaba leyendo en 1 Tesalonicenses 5:23 y dice, y que el mismo Dios de paz, oye, qué maravilloso, y que el mismo Dios, oiga bien, el Dios de paz, os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo estaba analizando, y a veces cuando estoy estudiando estoy compartiendo algunas palabras con ella y analizando que el Señor, bueno, a nosotros los seres humanos nos ha hecho, como usted conoce, seres tripartitos. O sea, tenemos un trino de parte de nuestro Dios, hablando de espíritu, alma y cuerpo. Porque bueno, los animales no poseen todo lo que nosotros tenemos, pero el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se mueve de una manera sobrenatural. Entonces, dentro de lo sobrenatural que nosotros vivimos, vamos a experimentar en esta cuarentena cosas sobrenaturales. Recuérdese que la palabra dice que al que cree, todo se le es posible. Amén. Perdón. Bueno, entonces yo quiero analizar esa palabra cuando ya vamos a entrar a esa palabra irreprensible. Dice, oiga bien, perdón, no me vaya a preocupar por esto. Entonces, sí, está así, va. No, es algo normal a nuestros años. La palabra irreprensible, oiga bien, dice que significa sin falta, sin defecto, irreprensible, irreprensiblemente. Aquí lo podemos ver en la pantalla. Oiga bien, dice irreprochable y sin defecto. Entonces, el Señor quiere encontrar en nosotros, oiga bien, nos quiere encontrar sin defecto, irreprensiblemente. Ahora bien, pero lo irreprensible, esto lo vamos a lograr. Algunos podrán diciendo, Pastor Jaime, se podrá alcanzar lo irreprensible aquí en la tierra en medio del mundo pecaminoso en el cual vivimos. Sí, recuérdese que en los días de Noé fue un hombre, oiga bien, que halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué halló gracia? Porque el Señor lo encontró irreprensible. O sea, Dios encontró a Noé sin falta, sin defecto, irreprensiblemente. Algo tan precioso que dice que lo encontró sin defecto. Claro, la genealogía que venía de Noé, bueno, de por ahí hay tantas cosas que pudiéramos hablar. Pero cuando yo analizo y hago como una pregunta, ¿podemos alcanzar un evangelio irreprensible? Yo más o menos te lo expliqué que sí lo podemos alcanzar, pero el evangelio irreprensible sobrenatural lo podemos alcanzar cuando hay, primero, un temor hacia Dios, perseverancia, fe. Más adelante vamos a analizar la fe como algo sobrenatural. Entonces, sí podemos alcanzar de una manera sobrenatural el evangelio irreprensible. Entonces, en esta diapositiva yo continúo poniéndote que luego, después de haber alcanzado lo irreprensible, ponle atención a esto, después de alcanzar lo irreprensible, vamos a pasar a una etapa que yo te la subrayo con letras rojas, a algo sobrenatural. El evangelio es algo sobrenatural. Algunos no entienden cuando nosotros, los cristianos, ya nos movemos, oye bien, de una manera sobrenatural. Y eso algunos no lo entienden. Algunos no entienden por qué a veces, sin fanatismos, cuando a veces tocamos a una persona, yo sé que Dios usa diferente a cada ministro, tal vez la persona cae, pudiéramos llamarle como en un éxtasis espiritual. Eso es algo sobrenatural dentro de lo verdadero, porque también existe lo falso. Entonces, a lo que yo quiero llevarte en esta mañana es que Dios nos va a proteger de una manera sobrenatural.
Entonces hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 1 y verso 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor nos va a ayudar de una manera sobrenatural cuando tú y yo se lo permitimos, a que vivamos un evangelio irreprensible. Claro, en algún momento pueden haber problemas en el alma, pueden haber problemas con las pasiones. Hay un pasaje que dice que este gran hombre de Dios que detuvo de una manera sobrenatural el tiempo, el sol, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares como las nuestras. Pero lo que a mí me interesa analizar es cómo este hombre hizo grandes cosas de una manera sobrenatural. Pero regreso al principio. Podemos alcanzar lo sobrenatural si primero alcanzamos lo irreprensible, lo sin defecto delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mira pues, yo quiero hablarte, antes de entrar a hablar más de lo sobrenatural, yo quiero analizarte los padres de Juan el Bautista. ¿Por qué Dios permitió que ese vientre, aunque este vientre era un vientre estéril, Dios le permitió que ellos vivieran una vida irreprensible? Cuando yo digo Dios se lo permitió, porque también ellos buscaron ser como sacerdote, que era Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Fue un hombre que junto con su esposa Elizabeth, ella, oye bien, junto con su esposo, alcanzaron una vida irreprensible, y perdición siempre ha habido. Lesbianismo siempre ha habido, homosexualismo siempre, bueno, todo lo que hoy nos rodea, como en los tiempos de Lot. La palabra es clara que dice que así como en los días de Lot, pero no vamos a entrar al pasaje de Mateo 24, sino que me interesa analizar, dice Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, ¿oyen qué tiempo? Rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era la hija de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Oiga bien, primero hoy agreguémosle que leyendo este pasaje, debemos de alcanzar la justicia. Entonces, mire cómo dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, lo irreprensible, para poder alcanzar lo sobrenatural, tú y yo debemos de caminar en los mandamientos, en las ordenanzas que nuestro Dios ha dejado en su palabra. Mira, pues hay gente que le gustan los milagros, hay gente que le gustan las alabanzas, hay gente que le gusta leer los salmos. Mira, para poder vivir un evangelio irreprensible y alcanzar la etapa sobrenatural, porque lo que me interesa es que alcancemos una vida sobrenatural espiritualmente. Ok, primero, yo te hacía un pequeño análisis. Ay, pastor, dicen algunos, a mí me encantan los salmos, y en especial me gusta el que agarran como que fuera amuleto, el Salmo 91, ¿verdad? Oye, les encanta. Ay, me gusta hablar de esas mujeres poderosas, o leer de esas mujeres, dicen algunas hermanas, poderosas. Algo otros dicen, miren, me gusta ver cómo David derrotó ese chiquitín de la manera, pero cuando a veces solamente les gusta, pero no quieren vivir bajo los mandamientos de Dios, bajo las ordenanzas de nuestro Dios, no vas a poder, si no las cumplimos, no vamos a poder alcanzar la vida sobrenatural. Ahora,
cuando yo te digo a algunos les gusta, pero hay algo otros que no les gustan algunas cosas que están en la palabra y comienzan a contradecir. Algunos, por ejemplo, mira pues, vamos a hablar de lo que en las redes sociales, y muchos van a estar viendo este video, que algunos se ponen a hablar en contra del diezmo. Pero esa es una ordenanza. Eso está dentro de los mandamientos de nuestro Dios. Mi congregación que Dios me ha dado para que le cuide, para prepararla para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo tengo que presentarle una novia de una manera sobrenatural, sin mancha y sin arruga. Entonces, dentro de esto, para algunos, yo siempre lo he dicho en la iglesia, hay malas noticias. Hay malas noticias para algunos que tienen 10, 15, porque nosotros tenemos ovejas que ya tienen más de 20 años de estar en la gran iglesia Rey de Reyes. Digo gran porque es de Jesucristo. Entonces, pero a veces yo les digo, miren pues, la Biblia es clara, dentro de los mandamientos. El tema no es el diezmo, pero podemos hablarlo porque queremos tener una vida irreprensible. Mire, pastor, a mí me gusta todo el evangelio, pero ese volado, así como estamos en El Salvador, ¿verdad? Esa palabra, bueno, cada país tiene su idiosincrasia, ¿verdad? Eso del diezmo no me cuadra. Dicen que solamente era para el Antiguo Testamento. No, el libro de Hebreos dice que los hombres terrenales recogen, o en otra versión dice, los hombres mortales oiga bien, se les autoriza de parte de Dios, se nos autoriza recoger los diezmos. Alguien me dijo un día, pero mire pastor, me dijo, el Señor no tiene necesidad de nada porque Él es el dueño del oro y la plata. No, eso lo decretó el Señor, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué traigo esto a memoria? Porque estamos hablando de tener una vida irreprensible. Porque tú puedes ser un buen servidor. Tú puedes ser, mira pues, y ya lo he explicado en la iglesia, un buen músico, un buen director, un buen de coros, un buen diácono, todo lo que se mueve, los privilegios dentro de la iglesia de Jesucristo. Pero, si no cumplimos estos mandamientos, oye, mandamientos y ordenanzas, ¿de quién? Mira quién lo firma, del Señor. No es de nosotros los pastores, no, es el Señor. Pero ahora bien, yo quiero continuar avanzando, aunque hoy tenemos más tiempo, estamos en tu casa, hoy has de estar bien cómodo ahí, ¿verdad? En tu casa, de la manera que más te guste, con tu bebida y todo, bueno, pero sigamos analizando. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Está hablando de Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Un día, hablando de este pasaje de Hebreos 4:15, que él, oiga bien, fue tentado en todo. Alguien me preguntó un día, pastor, me dijo, ¿y usted cree? Me dijo, con mucho respeto y temor, pero tengo que explicar la palabra, ¿al Señor Jesús sería tentado en lo sexual? ¿Y usted qué diría que me está viendo? Tal vez usted dirá, no, ¿cómo no? ¿Y qué base tiene pastor Jaime García para poder decir esto? Mira, recuérdate cuando fue a buscar a la samaritana. Para mí, en lo personal, en mi mente, él fue a buscar a la samaritana para extenderle la salvación. Por una el Señor, o por uno el Señor caminaba a distancias. Pero volvamos al punto, que él fue tentado en todo. Desde el momento que cuando el Señor le pregunta a la samaritana, ¿tiene marido? Y la samaritana, ¿qué le contestó? No tengo. ¿Cómo va a creer que una mujer que teniendo marido y dice que no tiene? Bueno, ahí saque sus conclusiones.
que estaba en la mente de la samaritana. Pero el Señor, oiga bien, nos enseña que Él fue tentado en todo. Oiga bien, fue tentado en todo como nosotros. Pero la gran diferencia entre el Señor Jesucristo y usted y yo es que Él fue sin pecado. Entonces, ¿por qué le estoy hablando todo esto? Porque necesito, oiga bien, que alcancemos primero la vida irreprensible. Que el diablo no tenga que decirte nada, pues. Aunque él es mentiroso y es acusador. Pero tú y yo debemos de permanecer firmes e irreprensibles, porque esto nos va a llevar a la vida sobrenatural, la cual quiero, oye bien, en el nombre de Cristo Jesús, que la vivamos. Entonces, mira pues, algo sobrenatural que yo estaba analizando es con lo que respecta a la fe. La fe es algo sobrenatural. Dice Hebreos capítulo 11 y verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no se ve. Por ella recibieron la aprobación los antiguos. Entonces, la fe para mí, es algo sobrenatural que debe estar en nuestras vidas. Imagínate todos los ejemplos que el Señor Jesús explicó acerca de tener una fe sobrenatural. El Señor explicó que si tuviéramos una fe, y déjeme sacarle esta conclusión, una fe sobrenatural, nosotros le diríamos a la montaña: oye montaña, te ordeno que te quites de ahí y que te vayas a otro lugar. Eso es algo sobrenatural. Oye la fe que el Señor quiere que tengamos. Que le podamos hablar a una montaña, dile: quítate de aquí y vete allá. Pero nuestra fe sobrenatural, tal vez no haya necesidad de mover una montaña. Pero hay muchas cosas que necesitamos que la fe tuya y mía sea sobrenatural. Mira pues, hay tantas cosas. Dice, oye bien, y la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír. Y dice que también podemos hacer obras sobrenaturales, o sea, que la gente le llama milagros, que también nosotros podemos entenderlo y razonarlo de esa manera, sobrenaturales, milagros. Porque el Señor hizo un montón de cosas sobrenaturales que a la mente de muchos no le entienden. Pero tú y yo debemos de tener una vida irreprensible para poder llegar a tener una fe sobrenatural. Ahora, en la palabra del Señor encontramos no solamente una fe sobrenatural, sino que podemos encontrar, mira lo que yo le pongo, ojos con una mirada sobrenatural. Dejemos un poquito ahí la fe, pero hay mucho que seguirle sacando. Ahora bien, cuando yo te digo de unos ojos de una manera sobrenatural, yo me quiero trasladar según Segunda de Reyes capítulo 6 y verso 11, cuando dice que hubo guerra entre el rey de Israel y el rey de Aram. Mira pues, sucedió algo tan tremendo. Mira pues, dice que el rey, oye bien, este rey que contendía con el pueblo de Israel, dice que la guerra llegó a arreciarse, la guerra llegó a ponerse sumamente tremenda, pero a lo que yo te quiero llevar es que este hombre, el rey de Aram, cuando él se dio cuenta que el rey de Israel sabía
todos sus planes de guerra. Mira qué tremendo. Sabía perfectamente el día que lo iban a atacar. Pero había alguien que tenía una mirada, un oído sobrenatural. Y mira lo que aconteció. Segunda de Reyes capítulo 6 y verso 11. Dice que el rey, oye bien, el rey de Aram, cuando se dio cuenta que el rey de Israel conocía todos sus planes estratégicos de guerra, según Segunda de Reyes 6:11, dice que se enfureció el corazón del rey de Aram. Aquí lo tenemos. Se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a sus siervos, les dijo, ahí lo puede ir viendo y lo puede ver en su Biblia, no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel, porque él sabía todo. Él conocía todos los planes. Pero mira, un siervo de una manera sobrenatural, una mirada sobrenatural, un oído sobrenatural. En Segunda de Reyes 6:12 dice, cuando el rey está preguntando, no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor de Israel. O sea, en el léxico salvadoreño estaba preguntando quién es el soplón. Entonces dice, en el verso 12, uno de sus siervos dijo, no, rey, no, señor mío. Oye, qué maravilloso. Aquí es donde entra lo sobrenatural. Sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, yo te lo pongo en letras verdes ahí, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Mira qué tremendo. El rey de Aram haber dicho, bueno, mis estrategias son estas, voy a pelear con tantos hombres, voy a llevar esto, voy a llevar el otro, pero el evangelio sobrenatural, la palabra, el siervo de Dios de una manera sobrenatural, todo lo que el rey de Aram hablaba y decía, planeaba, Dios le permitía que tuviera esa revelación y se lo dijera al rey de Israel. Y él pensaba que había un traidor en medio de las filas de su ejército. Pero sigamos leyendo, después de analizar que, y no se te olvide esto, que el evangelio sobrenatural Dios va a revelar de una manera profética. Sigamos leyendo. Segunda de Reyes 6:13, y él le dijo, id y ved dónde está. ¿Quién? ¿Dónde estaba el profeta Eliseo? Id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, he aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad en busca, oiga bien, se fueron en busca de Eliseo. Pero óigame bien, si las noticias de lo que planificaba este rey, ya Eliseo la tenía como una revelación de una manera sobrenatural. Entonces mira, pues sigamos leyendo, avancemos por el tiempo, ya llevamos más de 25 minutos. Entonces dice Segunda de Reyes 6:15, el siervo de Eliseo se levantó de mañana. Oye bien, se levantó de mañana. Al salir de la casa, vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo, mira, pues yo me imagino como, pues a veces nosotros, hermano, el temor a veces nos invade. Pero imagínense el servidor del gran hombre de Dios que hizo el doble de los milagros de Elías, Eliseo. Oiga bien, baile, ¿cómo ha de haber llegado aquel hombre? Mi Señor, ya nos rodearon. Mi Señor, hablemoslo en este léxico, nos tienen topados, no tenemos escapatoria.
¿Qué vamos a hacer? Este hombre se ha de haber llenado de pánico y de temor al ver aquel gran ejército rodeando la ciudad, porque iban en la captura de Eliseo. Pero mira pues, oye, porque las palabras yo te las pongo acá en letras rojitas donde dice, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor mío? Ya, miren, ¿qué ha de haber dicho? Se acabó todo, ya nos rodearon. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Mira tan bonita que estaba ya la iglesia y ya no tenemos escapatoria. ¿Qué ha de haber pensado este hombre que le servía? Tanto que yo he hecho por servirte y aquí se terminó todo. Porque este hombre dice, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor mío? Y estas palabras tú y yo las tenemos cuando ya no encontramos una puerta de salida. Aquí viene lo maravilloso. Aquí viene, oye bien, lo sobrenatural. Segunda de Reyes 6:16 dice, Eliseo le dijo, tranquilo. Eliseo estaba tranquilo. No tengan miedo. Entonces, el miedo y el temor ya lo rodeaba al criado de Eliseo. El ejército, y yo quiero que aquí analices, y aquí viene lo sobrenatural. El ejército que lucha por nosotros, mira qué maravilloso. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Tranquilo. Pero eso no era suficiente para el criado, para el que le servía a Eliseo. Porque sigamos leyendo el verso 17. Entonces Eliseo oró y dijo, mira, ¿qué actitud ha de haber tenido el criado de Eliseo para que Eliseo tuviera que orar por su sirviente? Porque tú y yo vamos a orar por algo. Cuando, pastor, por favor, ore por nosotros. Pastor, porque mire, estoy en esta situación. Porque cuando estamos bien, a veces ni ganas de orar dan. Pero el hombre de Dios dice, entonces Eliseo oró y dijo, yo pienso que Eliseo le habría dicho, mira, Señor, ayúdame con este incrédulo. Señor, por favor, ayúdame que ya le tiemblan las canillas. Señor, ayúdame que ya le dan ganas de irse. Señor, ayúdame porque la actitud que tenía el criado era de temor. Lo asustaron. Entonces, oiga la oración que tuvo Eliseo. Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y este no estaba ciego. ¿Qué tipo de ojos estaba pidiendo? Por eso yo al inicio con una diapositiva te puse los ojos con una mirada sobrenatural. Oiga, la respuesta de la oración en medio de la angustia, en medio del temor, en medio del pánico, en medio de cuando aquel hombre pensaba que ya no había una puerta de escape. El Señor abrió los ojos del joven. Y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego. Ay, hermano, mire, esto es lo maravilloso en el evangelio, lo sobrenatural. Cuando de una manera milagrosa se le abren los ojos y puede ver a todos sus alrededores, oiga, carros de fuego. Hermano, no eran tanques, tanquetas, misiles terrenales, no. El ejército de Dios de una manera sobrenatural había venido ya a la protección de Eliseo contra aquel rey, el rey de Aram, que lo quería matar. Oye, carros de fuego, caballos que rodeaban, ¿a quién? Aquí están letritas azules, mire pues,
carros de fuego, caballos que rodeaban a Eliseo. Mire, hermano, esto solamente necesitamos tener, oye bien, una fe irreprensible, una mente sobrenatural para poder entender esto. Esto no es una chiquillada, no, esto, oye bien, ejército de Dios al rescate de sus hijos. Por eso, oye bien, en este tiempo, aunque por rato las noticias no pueden estar haciendo desfallecer, yo quiero decirte, nuestro Dios tiene preparado carros de fuego, caballos del ejército de nuestro Dios para guardar nuestras salidas y nuestras entradas. Dios tiene el control ya de nuestra vida. Esta pandemia solamente va a servir al pueblo del Señor para conocer un Dios de una manera sobrenatural, un Dios proveedor, un Dios que nos va a guardar, un Dios sanador, un Dios que nos está permitiendo que por medio de nuestra fe todo lo tengamos. Entonces, carros de fuego, caballos. Y estos, yo pienso que estos caballos no solamente iban solos, no, tenían que llevar un guerrero sobre ellos para proteger la vida del hombre de Dios. Entonces, cuando alcanzamos una vida irreprensible, vamos a comenzar a vivir un evangelio de una manera sobrenatural. Ahora mire pues, no terminó ahí, sino que esto continuó. En el verso 18, en la versión PDT, mira pues, después que están protegiéndolo, carros y caballos que venían de parte de nuestro Dios a proteger la vida de Eliseo, mira pues, de ahí Eliseo sale al encuentro de todo aquel ejército que había llegado en su captura. Y mire pues, dice Segunda de Reyes 6:18 en la PDT, ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo, pero como ya los ojos de su criado, del que le servía, ya habían sido abiertos, entonces ya él entendió distinto las cosas. Entonces él oró al Señor, oiga la petición, en medio de la batalla. Por eso su palabra dice que no es con ejército, sino que es por medio de su palabra, la espada de su palabra, que tú y yo vamos a alcanzar nuestra victoria. Entonces mira lo que le pide Eliseo contra los que lo iban a matar, contra los que llegaban a prenderlo para llevarlo ante el rey de Aram. Mira la oración de Eliseo. Dice, te pido, oiga la petición de Eliseo contra los adversarios que iban en su captura. Te pido que dejes ciega a esta gente. Hermano, ¿cuántos miles han de haber sido? Te pido que dejes ciega a esta gente. Así que el Señor hizo lo que Eliseo le había pedido. No es que Eliseo le daba un orden a nuestro Dios, no. Él le hizo una petición y como Eliseo aprendió de su mentor, de su maestro, de su cobertura, a llevar una vida irreprensible, y alcanzar lo irreprensible se alcanza lo sobrenatural. Así que el Señor hizo lo que Eliseo le había pedido, dejó ciego al ejército sirio. Oye, qué tremendo. En el verso 19 dice, Eliseo dijo al ejército, van por el camino equivocado. Oiga, hablando con el enemigo, van por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y yo lo llevaré al hombre que están buscando. Mire pues, entonces Eliseo lo llevó a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. De una manera sobrenatural. El Señor entonces abrió sus ojos y el ejército sirio vio que estaban en la gran ciudad de Samaria
en la ciudad de sus enemigos. Entonces, el rey de Israel vio al ejército sirio y dijo a Eliseo: los mato. Ya se los habían servido en bandeja. Los mato. Padre mío, los mato. Preguntándole: oiga, analicemos. Y aquí hay un poco, hace muchos años yo estuve hablando en un retiro de pastores acerca de la paternidad espiritual. Mira cómo le dice el rey de Israel a Eliseo: los mato. Padre mío, los mato. O sea, siendo un rey, reconocía a su padre espiritual. Entonces dice en el verso 22, Eliseo respondió: no los mates. ¿Acaso vas a matar a gente que capturaste en guerra con tu espada y con tu arco? Oiga el consejo del hombre de Dios. No, le dice: dales pan y agua, que coman, que beban y regresen a su casa con su amo. El rey de Israel preparó mucha comida para el ejército sirio. Muchas veces tú y yo tenemos que ayudarle a aquel que nos ha hecho daño. Muchas veces tú y yo tenemos que extenderle la mano a aquel que nos ha causado problemas. En lo personal, muchas veces a mí me han pasado la factura. He tenido que extenderle la mano a aquellos que en el buen léxico salvadoreño me han metido, no el cuchillo, una daga de aquellas que usaban Alí Baba, una daga de aquellas curvas en mi espalda. Pero he tenido que auxiliarlos. Yo he tenido que hacer cosas que solamente digo, las he hecho de una manera sobrenatural por el poder de Dios. He tenido que ayudar a mis enemigos. He tenido que ayudar a mis enemigos de una manera económica. He tenido que ayudar a mis enemigos de diferentes maneras. He tenido que ayudar a aquellos que me critican, a aquellos que en algún momento se han convertido en mis enemigos. He tenido que ayudar no solamente a gente que no es cristiana, porque me han pasado la factura para saber si puedo perdonar en este evangelio sobrenatural, el cual Dios me permite vivir. El evangelio sobrenatural, porque lo he oído en testimonios, de una manera sobrenatural, por la fe, alcanzando lo irreprensible. He oído testimonios. Yo he vivido algo, otras cosas sobrenaturales. Yo he oído de gente que Dios le ha llenado su tanque de combustible. Bueno, yo quisiera esos milagros. Yo quisiera decirle: Señor, lléname todos los tanques en la empresa de tráileres. Por favor, lléname todos, cada uno entre 90 y 150 galones. Ahora imagínense un milagrito de esos, hermano, que el Señor me llene 15 equipos, de los cuales Dios nos ha dado en nuestra empresa. Llenámosles. Pastor, ¿y por qué nos echa 2 tiritos? Bueno, no tentéis a nuestro Dios. Dios nos va a permitir vivir lo sobrenatural en los momentos precisos. Entonces, yo he oído grandes testimonios. Estos días escuchaba cómo Sergio Junior, hijo de nuestro padre espiritual apóstol Sergio Enríquez, él contaba en este retiro virtual que hemos estado pendientes, él contaba la experiencia. Y no te voy a contar todo el testimonio, sino que el extracto, donde él dice que un cilindro de 100 libras de gas propano, dice que lo ocupaban para muchas cosas en su casa, y dice que le aguantó, en el léxico salvadoreño, o sea, le abasteció meses tras meses, y no le aguantaba la cantidad para el tiempo que ese cilindro le aguantó
de una manera sobrenatural. Así es nuestro Dios. Dios, oye bien lo que he profetizado, Dios no va a permitir que haga falta nada en tu mesa. Dios tiene ya preparado todas tus necesidades en este momento, oye, de angustia, de temor, de pánico a nivel mundial. Todos salimos en busca de alimentos. Todos. En lo personal, bueno, no soy un acaparador, pero siempre me gusta. Mi esposa lo conoce y con algunos hermanos lo he platicado, que soy un comprador compulsivo. Compulsivo. Si yo llego a un lugar, yo pido, mire, ¿qué vale un bote de café? Mire, vale tanto. Y si llevo la docena, ¿cuánto me cuesta? Vale tanto. Pues póngame la docena. Hoy que fui a abastecernos para todo, en este momento que estamos viviendo, a veces llegué y dije, bueno, compré bastante. Pero vino la palabra del Señor. Vino la palabra del Señor, yo descansando, y vino la palabra del Señor y me dijo, vas a ayudar a los que yo te voy a decir. De lo que has comprado en abundancia, vas a preparar bolsas y vas a salir a repartirlas. Ay, Señor, pero los que tenemos más de 60 años no nos dejan salir. Yo te guardaré tu salida y tu entrada junto con tu esposa. Y preparamos todo. Preparamos todas las bolsas como el Espíritu nos reveló. Y dice mi esposa, ponerse mascarilla, guantes y a protegerse. Y salimos. Y regresamos. Y aquí estamos en victoria en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos va a permitir vivir un evangelio de una manera sobrenatural. Yo tengo que avanzar, he leído bastante con lo que respecta a las guerras que se vivieron de una manera sobrenatural. Fíjate que hay una guerra que vivió el pueblo de Israel. Hubo un ataque de parte de Dios de una manera sobrenatural, protegiendo a su pueblo. Mira pues, en aquellos entonces, dice que los hijos de Israel, mire, siempre se metían, según Jueces capítulo 4 y verso 1 en adelante, dice, oye bien, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el Señor permitió que cayeran bajo el dominio de un imperio del rey Jabín, el rey de Canaán. Y dice que había un hombre en la palabra del Señor llamado Sísara. Oye bien, que quería exterminar al pueblo de Israel. Pero este hombre era un hombre que tenía un ejército tremendo. Mira Jueces capítulo 4 y verso 3. Los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía, oye bien, 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante 20 años. En aquel tiempo gobernaba a Israel Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Esta es una de las mujeres guerreras. Pero yo lo que te quiero llevar es que cómo Dios de una manera sobrenatural protege a su pueblo, lo guarda, nos abastece de una manera sobrenatural. Este hombre Sísara, no sé si vas a alcanzar a ver, pero los 900 carros de batalla, de ataque que tenía Sísara. Mira pues, tenían acá en las ruedas, yo creo que lo alcanzas a ver, tenían, en algunas versiones dice que los carros de batalla de Sísara, dice que tenían hoces en los ejes de las ruedas,
Aquí lo podemos ver, traté de buscar algo para explicártelo mejor. Mira, pues tenía una hoz hacia abajo, otra hacia arriba, y algo curioso, tenía una hoz de 3 puntas hacia adelante e igual tenía hacia el otro extremo una hoz similar. O sea, ahora imagínate, 900 carros alados por caballos en una batalla. Mira, aquí puedes ver en esta diapositiva que iban a la victoria. Y dice que por 20 años oprimió a Israel. Pero como el Señor lo libró de una manera sobrenatural. Porque Dios hizo algo sobrenatural en esta batalla entre el pueblo de Israel y Jabín, el rey de Canaán. Entonces mira pues, pongámosle base bíblica. Entonces, dice que, oiga bien, que Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Aminoam, de Quedes, de Neftalí, y dijo: no te ha mandado Jehová, el Dios de Israel, diciendo: ve y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí, de los hijos de Zabulón, reúnelos en el monte Tabor, y yo traeré hacia ti, hacia el arroyo de Quizón, a Sísara, jefe del ejército Jabín, con sus carros y sus escuadrones. Y oiga, de una manera sobrenatural el Señor le dice: yo lo entregaré en tu mano. De ahí Barak comienza a platicar con Débora, pero ya vamos a llegar a lo sobrenatural en esta batalla. Barak le respondió: si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré, porque también esta mujer tenía un contacto sobrenatural con nuestro Dios. Y ella le dijo: ciertamente iré contigo, oye bien, ciertamente iré contigo, solo que no será tuya la gloria en esta batalla. Agreguémosle sobrenatural para poderlo entender. Por la manera en que te comportas, porque en manos de una mujer entregará Jehová a Sísara. Débora se levantó y fue con Barak a Quedes. Oye bien, y comienza la historia. Pero al punto donde yo quiero llevarte es que de una manera sobrenatural, dice que en Jueces capítulo 4 y verso 15, y Jehová desbarató a filo de espada a Sísara con todos sus carros, todo su ejército delante de Barak. Sísara mismo se bajó del carro y huyó a pie. Entonces Barak persiguió los carros y el ejército hasta se me traba la lengua, ¿va? Aroset de Goín. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Oye, esto fue de una manera sobrenatural. Y usted conoce la historia que después Sísara huye hasta la casa de aquella mujer Jael. Y oye bien, Dios ocupa para exterminar. Dícele, oye bien, la palabra del Señor en Jueces capítulo 4 y verso 21, que que oprimió a Israel por 20 años, Dios lo exterminó de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Lo extermina y después mata a su líder, ocupando a una mujer que le clava una estaca en la sien cuando se había quedado dormido. Entonces, nuestro Dios va a derrotar de una manera sobrenatural a nuestros enemigos. Hay batallas, oye bien, que las vamos a librar no con golpes, no con un arma de fuego, renunciamos. Vamos a ganar nuestras batallas de una manera sobrenatural. El tiempo nos va avanzando, pero hay otra batalla. Mira pues, a la que Josué se tuvo que enfrentar. Josué se tuvo que enfrentarse Josué capítulo 10 y verso 5. Entonces los 5 reyes de los amorreos, estos 5 reyes pelearon contra Josué en Jerusalén. Pero
yo quiero llevarte a lo que sucedió cuando estos 5 reyes se unen para atacar al pueblo de Dios. Mira pues, mira lo que sucedió, porque hay que avanzar. Josué capítulo 10 y verso 11 dice, oye, lo sobrenatural. Y sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas, 5 ejércitos, por la bajada de Bet Jorón, dice que Jehová, aquí te lo pongo en letras azules, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Mira pues, esto debe haber sido, mira pues, maravilloso, sobrenatural. El Señor defiende a su pueblo, arroja, ahí márcalo en tu Biblia o en lo que tú tengas ahí. Y sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas en la bajada de Bet Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, y dice que murieron, fueron muchos más los que murieron a causa de las piedras de granizo que aquellos a quienes los hijos de Israel mataron a espada. Entonces nuestro Dios nos va a permitir que por la fe sobrenatural, por una vida irreprensible, Dios nos va a guardar de una manera sobrenatural, peleará de una manera sobrenatural sobre nuestros enemigos. Hoy en el nombre de Cristo Jesús yo profetizo que todos los enemigos, porque a veces tenemos enemigos a honor, yo vengo profetizando que todos los enemigos tuyos caerán de una manera sobrenatural, que los enemigos que muchas veces fastidian mi vida, que los enemigos que Dios sabe a qué me refiero, me han estado hostigando, Dios los va a derrotar de una manera sobrenatural. Así lo creo por mi fe sobrenatural y lo creo porque Dios guardará nuestras salidas, nuestras entradas. Entonces, nuestro Dios todopoderoso es algo sobrenatural. Tú y yo vamos a vivir un evangelio sobrenatural. Y yo quiero llevarte al tema, a la comida sobrenatural. Hoy en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vengo y a través de esta diapositiva, yo profetizo que el pan en medio de esta escasez va a sobreabundar. Por el poder de Dios va a sobreabundar. Y por la palabra profética, que Dios nos ha dado. Hoy este día, yo quiero decirte, no se va a escasear. Así como el milagro que está en Primera de Reyes 17:10, el milagro que pasó con aquella mujer viuda, que ya tenía, aquí hay un extracto que yo quiero dejarlo en tu mente en este día. Dice en Primera de Reyes 17:10, y se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y tú conoces la historia, pero yo quiero llevarte a lo sobrenatural, al evangelio de Jesucristo sobrenatural, que tú y yo lo debemos de vivir. En el verso 12 dice de Primera de Reyes 17, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Dios no va a permitir que muramos.
en este evangelio sobrenatural, solamente la fe sobrenatural nos va a mantener. Dice más adelante, entonces Elías dijo, no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y de eso, primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Aquí este pasaje para algunos es controversial, porque sociablemente se dice, primero los niños, después los adultos y después los de otra edad. ¿Por qué este pasaje es criticado? Porque el hombre de Dios le dice, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. La enseñanza sobrenatural que aquí pudiéramos analizar, que por verle dado al hombre de Dios, primero, la enseñanza es que primero tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Esa es la enseñanza. Y vas a vivir un evangelio sobrenatural. Porque si yo te dijera, primero tienes que dármelo a mí, si mira, pues ya ni cabemos en la ropa con mi esposa. Pero nuestro Dios nos va a permitir vivir una vida, un evangelio de una manera sobrenatural. Entonces, si tú le das a Dios, como Él dijo en su palabra, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, tú y yo vamos a vivir un evangelio sobrenatural. Tú y yo vamos a tener lo que pasó con esta viuda. Oye, Primera de Reyes 17:14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en tu tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. No te olvides, que hay que dar a Dios lo de Dios. Así lo vivimos también los ministros. Lo de Dios es para Dios. Entonces, yo quiero ir comenzando a analizar, ya para ir finalizando. Hay mucho que hablar del nacimiento del Señor Jesús, que fue de una manera sobrenatural. Los hombres que vivieron cosas sobrenaturales, como por ejemplo lo que vivió Moisés en el libro de Éxodo, ahí lo explica, cómo Moisés pudo abrir el mar, en los tiempos de Elías y Eliseo que hemos estado analizando. El ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue una labor por medio de apóstoles. Y oye bien, lo mismo va a suceder a la iglesia del tiempo final. Vamos a vivir un evangelio sobrenatural, como lo vivieron aquellos hombres que por medio de la fe, dice Hebreos, alcanzaron muchas cosas. Entonces, yo quiero llevarte a esto, a la comida sobrenatural, para que su pueblo y para que la iglesia es para el tiempo final. Entonces, hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo voy a invitar a mi esposa, a Pastor Edith, para que juntos podamos ministrar estos elementos, reconociendo que lo que hoy vamos a hacer es algo sobrenatural y solamente una fe sobrenatural, solamente una mente irreprensible, solamente un caminar irreprensible te va a hacer entender lo que hoy vamos a hacer. Dios dejó grandes ejemplos. Dios permitió ciertos acontecimientos para que tú y yo podamos llevar una vida sobrenatural. Y tú ya conoces lo que está en Lucas 24, capítulo
24 y verso 15. Y dice, y habla de cuando el Señor Jesús iba por un camino, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, con los discípulos. Verso 16, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste y le respondieron. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús de Nazaret, a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestro gobernante le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Dice el verso 28, se acercó a la aldea donde iban y hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo y ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Pero aquí es donde viene el evangelio de una manera sobrenatural. Lucas 24:30 dice, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y partiéndole les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Entonces, hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero de ese pan, yo quiero de ese vino que hace abrir los ojos espirituales para poder vivir un evangelio sobrenatural. Hoy, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy yo quiero que ahí en tu casa, yo quiero y espero que ya tengas preparado el pan, porque hoy, en este camino de angustia, de temor, yo quiero en el nombre de Cristo Jesús que tus ojos y mis ojos aún más sean abiertos de una manera sobrenatural en lo espiritual, para que hoy puedas entender que Dios no te va a dejar. Dios no va a permitir que se escasee la harina y el aceite en tu casa. Hoy profetizamos que tus ojos son abiertos. Y dice que estando a la mesa, Él tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Entonces los ojos fueron abiertos. Padre, hoy venimos presentando este pan que simboliza tu cuerpo. Hoy venimos ministrando en cada hogar. Hoy venimos ministrando en tu casa, y tú, sacerdote de casa, toma esta actitud de presentar el pan delante de nuestro Dios, para que nuestros ojos puedan ver lo sobrenatural que está en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Presentemos el pan delante de Dios y comámoslo. Dice también la palabra que después que le dio el pan, cuando él estaba en la mesa, en la Pascua, dice que también tomó la copa y se la presentó al Padre. Y dijo él estas palabras: este es, ya comimos del pan, y este vino, hoy de una manera poderosa y sobrenatural, que se convierta en la sangre de Cristo. Tal vez tú le vas a hallar el mismo sabor a un vino, el fruto de la vid,
pero de una manera sobrenatural sus efectos van a ser sobrenaturales. Dice que Él presentó la copa y dijo: bebed y comed, porque este es mi cuerpo y este es mi sangre. Bebamos todos en nuestras casas de la copa. Y aquí está lo sobrenatural. Hoy este pan y este vino sirve para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestra vida espiritual sea de una manera sobrenatural. Entonces, hoy podemos decirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: Padre, hoy, en este día, te pido como ministro, como un pastor delegado por nuestra cobertura apostólica en Santa Ana, El Salvador. Hoy vengo pidiéndote que los ojos, nuestros ojos, de toda la familia Benecer a nivel mundial y todos nuestros hermanos en la fe, los ojos sean abiertos para vivir por medio de esta comida sobrenatural, un evangelio sobrenatural. Por la fe yo lo creo que así será. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Te bendecimos en tu casa, bendecimos tu familia y que pronto estaremos en ese lugar precioso que Dios nos ha dado, reunidos, glorificando su santo y bendito nombre y esperando su venida. Cristo viene